Bienvenidos a una nueva edición de Es Tiempo de Servir. El día de hoy tenemos como invitado a Mariano Lafuente, quien es especialista senior en modernización del Estado en la División de Innovación para Servicios al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y además quien coordina el programa de gestión pública del BID para el Perú. Tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Maryland y es coautor de varias publicaciones sobre gestión pública, entre ellas de la investigación que ha dado lugar al libro Al servicio del ciudadano, una década de reformas del servicio civil en América Latina. Y es en torno a esta investigación y otros temas relacionados que conversaremos con él. Bienvenido, Mariano. Bien, muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuéntanos acerca de esta investigación, en qué se basó y cuál es el balance general que ha encontrado de más de una década de reformas del servicio civil en América Latina. Bueno, el libro lo que hizo se publicó en el año 2014 y un poco lo que intentó hacer es tomar una nueva foto a los países de América Latina sobre cómo estaban gestionando sus recursos humanos en el sector público. Se había tomado una primera foto en el 2004 usando la metodología de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, al cual los países de América Latina suscribieron, y el banco tomó esa carta, hizo la metodología, sacó una primera foto en el 2004 y en el 2013, o entre el 2011 y el 2013 mejor dicho, se aplicó nuevamente la misma metodología en 16 países de la región y se hizo un poco un balance de cómo habían avanzado esos países en esas buenas prácticas que se identificaban en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, ¿no? De eso se trató la publicación. El banco es un tema, servicio civil es un tema que el banco apoya muchísimo, pero que sabemos que es una reforma estructural de largo plazo, de largo aliento, y por lo tanto evaluarlo a los 10 años nos parecía algo prudente, y creo que bueno, los resultados fueron interesantes. Pudimos ver que la región avanzó en la gestión de sus recursos humanos en cuanto a buenas prácticas. Quizás no avanzó tanto como se esperaba. El promedio regional había pasado en ese momento de unos 30 a unos 40 puntos sobre un total posible de 100, y bueno, y había sido dispar también, ¿no? Algunos países habían avanzado mucho y otros países habían avanzado menos. Perú fue parte de esa evaluación, tanto de la 2004 como, digamos, las subsiguientes. Sí, Perú fue parte de esa evaluación en el 2004, en el 2011 y luego en el 2015, con posterioridad al libro, siempre participó, y creo que fue uno de los países que, junto con, por ejemplo, Paraguay o Ecuador, se caracterizaron por comenzar un poco mal en la foto 2004, ¿no? Y ese diagnóstico, ese llamado de atención generó, creo yo, o ayudó a que los tomadores de decisión de política pública en Perú hubieran priorizado esa reforma en los siguientes años, y Perú de hecho fue uno de los países que más avanzó entre el 2004 y el 2013, y luego en el 2015 con la medición subsiguiente, ¿no? ¿Y esos avances a qué se atribuyen fundamentalmente? Bueno, Perú había empezado con una puntuación bastante baja en todos los subsistemas, así se llama la metodología, ¿no? 8 subsistemas, por ejemplo, en temas de planificación, en temas de eficiencia del servicio civil, en temas de mérito, el uso de mérito en la función pública, en temas de gestión del rendimiento, por ejemplo. Y al momento de hacer esta última evaluación vimos que había habido varios avances, ¿no? Para un poco profundizar, sí, como un ejemplo, el tema de meritocracia, que es un tema, digamos, que valora la ciudadanía. ¿Cómo estaba, digamos, el Perú en líneas generales en la foto del 2004 y cómo fue avanzando? Bueno, en el 2004 Perú, creo que si no recuerdo mal, rendía como con un punto sobre 5 posibles. Hay 6 niveles, tenía un punto. Luego avanzó hasta 3 puntos. O sea, y para clarificar de qué se trata, hay 3 puntos críticos que tienen que ver con el uso de mérito, que tienen que ver con que el reclutamiento y selección están abiertos de hecho y de derecho a los candidatos que poseen las calificaciones o las competencias para un cargo en particular, que esos procesos están libres de arbitrariedades, ¿sí? Y que no hay desvinculaciones de servidores públicos arbitrarias con cambios de gobierno, ¿no? Y yo creo que Perú entre el 2004 y ahora avanzó en todos esos frentes, ¿no? En particular la ley del 2013 a nivel normativo es muy importante, pero también hay destellos de mérito en el servicio civil peruano a través del sistema de gerentes públicos, por ejemplo, a través de los portales que cada vez más instituciones cuentan con portales. Existe también un portal centralizado, quizás que todavía tiene más potencial de expandirse, de consolidarse, pero
Creo que esas son muestras específicas de cosas que cambiaron en esos 10 o 12 años. ¿Habrá influido también la creación del ente rector? Porque en el 2004 no había. Por supuesto, creo que de hecho ese es uno de los puntos fuertes de la evaluación de Perú, la creación de Servir en el 2008, exactamente, y es uno de los subsistemas que se llama Organización de la Gestión de los Recursos Humanos. Y Servir, de hecho, hoy, de acuerdo a la metodología, es uno de los países, o sea, una de las agencias con mayor puntuación de todos los países. O sea, realmente se convirtió en un ente rector muy fuerte, muy sólido y visto por las instituciones del sector público como una institución que agrega valor. Que eso es un poco lo que se trata de hacer en la evaluación al entablar diálogos con distintas agencias, ministerios, etcétera, para percibir cómo ven ellos la función del ente rector del servicio civil. Y a nivel de dirección pública, ¿qué encontraron en esta investigación? ¿Cuáles son las experiencias destacadas en América Latina? Sí, la metodología lamentablemente no captura tanto lo que es directivos públicos o la gerencia pública, ¿no? Quizás por el año en que se hizo, creo que todavía no tenía toda la relevancia que creemos nosotros que tiene esta agenda hoy, que de hecho para el banco hoy es la agenda más importante en el área de servicio civil, el tema de la meritocracia a nivel de gerencia pública, ¿sí? Entonces la evaluación no lo captaba tanto como en un subsistema o un área específica, pero sí captó, en el caso de Perú, los avances del cuerpo de gerentes públicos, que vemos nosotros como una de las grandes reformas y las acciones más innovadoras para la introducción de mérito en el servicio civil en la región, junto quizás con el sistema de alta dirección pública de Chile. Y quizás en el caso de Perú y el sistema del cuerpo de gerentes públicos más realista para lo que pueden aspirar otros países de la región, ¿no? O sea, muchas veces Chile es visto como un país un poco diferente en cuanto a sus instituciones, a sus características, y quizás cuando uno explica, o me ha pasado de explicar el cuerpo de gerentes públicos en otros países de la región, y lo ven más posible, ¿no? O sea, el hecho de que sea voluntario, el hecho de que está centralizado el pool de candidatos, cómo se determinan las competencias, los perfiles, cómo se llevan a cabo los concursos y cómo se ofrecen los incentivos económicos hacia el político o la autoridad política, son características del sistema que son súper interesantes y que la verdad que hemos visto no solamente en América Latina, pero me ha pasado de verlo en la OCDE y presentar en la OCDE y que los países de la OCDE estén súper interesados en el modelo, ¿no? Entonces creo que eso es sin dudas algo a destacar muchísimo en el caso de Perú. ¿Y por qué es tan importante que sigamos avanzando en el tema de dirección pública? Mira, hicimos hace poco un estudio, en el 2016, un estudio exploratorio sobre qué impacto tenía seleccionar a los gerentes por mérito en el sector público, qué impacto tenía en el desempeño de las organizaciones públicas, ¿no? Y la verdad que lo que encontramos, además de la revisión de la literatura que en otros países como en Chile o en Estados Unidos demuestra que es así, ¿sí? Que cuando se seleccionan los gerentes o directivos públicos basados por mérito, hay ciertos resultados mejores que se logran, ¿sí? En cuanto a productos, en cuanto a procesos o formas de trabajar, y también en cuanto a intangibles. Por ejemplo, un gerente público que es seleccionado por mérito suele permanecer más tiempo en la institución, suele estar más comprometido, suele tener menos resistencias al momento de llegar, porque no es visto como alguien que lo colocan o que no cuenta con las calificaciones o el perfil necesario, ¿no? Entonces tiene un montón de activos, diría yo, este tema, y creemos nosotros que cada vez más hay más conciencia en la región y más países intentan o están interesados en empujar esta reforma, ¿no? Lo estamos viendo ahora inclusive en estos últimos meses en el caso de Brasil, por ejemplo, que existe una ONG que le ofrece a autoridades a nivel estadual o municipal este tipo de servicios de forma gratuita, ¿no? Para puestos de confianza. Hemos visto recién en Paraguay, en el diálogo con los candidatos a presidentes y sus equipos técnicos, mejor dicho, que tienen interés en empezar a seleccionar los jefes de las agencias de alguna suerte de forma usando mérito, ¿no? Entonces creemos nosotros que cada vez va permeando más en los países donde todavía no había permeado, y eso es algo que nos pone muy contentos. ¿Y crees que servicio civil profesional en general, dirección pública profesional, también tiene una correlación positiva con una preocupación actual en la región y en el Perú, que es el tema de la lucha contra la corrupción? Sin dudas. Mira, en el libro del 2014 de la evaluación de esta década de reformas del servicio civil,
ya veíamos una correlación simple, ¿no?, entre los países con mejor índice de servicio civil y los países con menor corrupción o menor percepción de corrupción según Transparencia Internacional, ¿no? Pero aparte de eso, creo que esta vinculación es obvia por dos razones. Primero, porque con un servicio civil profesional no existe el uso del empleo público como una moneda de cambio política, ¿no? Entonces ya ahí uno elimina el factor de corrupción, digamos, de usar influencias para conseguir un trabajo a alguien que quizás no esté calificado para el puesto. Y en segundo lugar, un estudio que salió ahora, que hace una encuesta a 23.000 servidores públicos en todo el mundo, que lideró Christian Schuster con otros 2 profesores de universidades de Estados Unidos y del Reino Unido, demuestra que los servidores públicos seleccionados por mérito, un servicio civil profesional, están menos inclinados a caer en prácticas corruptas, ¿sí? O sea, esto es un estudio basado en temas de experimento de laboratorio que tiene ese hallazgo que, bueno, que un poco uno lo percibe, ¿no? O sea, claramente un servidor público profesional va a estar mejor capacitado para tomar decisiones y para... No le debe el puesto a la autoridad. Exactamente. Bueno, además de por su permanencia, por su conocimiento de los temas, creo yo que claramente, y los estudios lo avalan, que es un factor a favor de la lucha contra la corrupción. Perfecto. Y a la luz de digamos, la visión panorámica que tú tienes sobre los avances y los retos del servicio civil en América Latina, ¿cuál crees que tú sean los desafíos que tenemos para poder avanzar en tener un servicio civil de calidad? Mira, los desafíos creo que dependen mucho de cada país, ¿no? O sea, la agenda es bien dispar y hay países que han avanzado más que otros. De hecho, después del libro, creo que de los países que han avanzado más ha sido Chile con esta reforma que sacó últimamente. Paraguay hizo algunos avances en este gobierno que está terminando ahora, pero no se ha movido mucho más la agenda, ¿no? Entonces yo creo que depende un poco de cada país, pero a líneas generales creo que uno de los temas que destacábamos en el libro hace 5 o 4 años y todavía sigue vigente es el tema de la flexibilidad, ¿no? El mérito y la flexibilidad. Asegurar que los servidores públicos, un servicio profesional, tienen permanencia en su cargo o estabilidad en su cargo siempre que cumplan con criterios de rendimiento, ¿no? Entonces quizás vemos con un poco de preocupación algunas medidas avanzando tanto en Chile, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional, como aquí en el Perú, de que puestos de contratación temporaria, ¿sí?, sean hechos permanentes, ¿no? Más que nada, no por el hecho de no reconocer que estos servidores públicos han estado en tareas permanentes, de hecho, y que han estado en ese estado por mucho tiempo, pero si estos contratos pasan a ser permanentes, pero al mismo tiempo no se ajusta el tema de que tiene que haber una cláusula de salida por mal desempeño a los servidores públicos, el Poder Judicial de los países debería poder reconocer esto, ¿no? Y lo que vemos en la realidad es que nadie sale por mal desempeño, muy poca gente lo hace, y cuando lo hace muchas veces va a la justicia y la justicia los repone en sus cargos, ¿no? Entonces eso quizás es una diferencia bien grande con los países de la OCDE en cómo funcionan los servicios, el servicio civil, ¿no? Ese es un desafío creo que grande que atañe a la gestión de personas. Y particularmente de repente a directivos, ¿no? Directivos tiene más sentido que estén, digamos, contratados en función que cumplan determinados objetivos. Totalmente. El tema es que ahí no hay tanta rigidez porque como suelen ser puestos de confianza, esas personas salen normalmente no por temas de desempeño, sino por temas políticos, ¿no? Cuando una autoridad se va, desvinculan, digamos, o presentan la renuncia el directivo. Salvo que se trate de un, digamos, sistema de mérito, tanto en el acceso como en la salida. Correcto. ¿No? Sí, bueno, eso claramente es un desafío también, le iba a decir, el tema de la gerencia pública, que creo que se va avanzando, se va concientizando, y también creo que al hecho de ser cada vez más público todo, y las redes sociales, etcétera, las mala praxis en el Estado, o sea, las personas que llegan sin ningún tipo de formación o conocimiento y cometen errores, cada vez es más claro esos errores, ¿no? Entonces, poner a alguien que no esté preparado en un puesto, creo que hoy es puede llegar a ser una bomba de tiempo para un político, ¿no? Entonces creo que pueden estar más cuidadosos al momento de elegir a alguien de confianza para ocupar un cargo técnico, ¿no? Claro, lo que tienen que mandar son los perfiles y cómo garantizar la idoneidad. Correcto. ¿No es cierto? Para poder servir mejor al ciudadano, que es justamente la razón de ser y el título de esta investigación. Así es. Muchísimas gracias, Mariano. Le agradecemos entonces
a Mariano Lafuente por estas importantes reflexiones y con ellas nos despedimos hasta una próxima edición de Es Tiempo de Servir.